Voy a contar rápidamente un poco qué hacemos en GraphCAM, más que nada por contextualizar, porque muchas veces hay una visión un poco sesgada de esa actividad. Voy a contextualizar también un poco lo que ha sido los datos abiertos, el proyecto de datos abiertos que estamos desarrollando, y después un poco siguiendo las directrices que nos habían dicho para esta presentación, voy a poner un ejemplo muy concreto de alguien que quería publicar unos datos, los pasos que seguimos y cómo se materializó, que tal vez sea un contrapunto interesante pues, a otras presentaciones un poco más conceptuales, ¿no? Bueno, GraphCAM es una empresa pública participada mayoritariamente por el Gobierno de Canarias. Hacemos las veces de lo que en otras comunidades autónomas es un instituto cartográfico. Y bueno, aquí en Canarias, aparte de para las distintas áreas del Gobierno, pues también trabajamos para las entidades locales, cabildos y ayuntamientos, por la vía de convenios. Y bueno, tenemos una relación estrecha y directa con todos ellos. En cuanto a nuestras actividades estructurales o troncales, una por las que quizás más se nos conoce es por la producción de información geográfica de referencia, esa especie de lienzo o territorio digital que muchas áreas necesitan para desarrollar pues, sus competencias o sus actividades. Y ese territorio digital, que es importante que sea único, pues, para que después haya comparabilidad entre las actuaciones de todos ustedes, pues está compuesto por un catálogo de productos, ese quizás sea más conocido, las ortofotos, pero también hay cartografías, hay modelos digitales de terreno, hay callejeros, un fondo histórico de fotografías desde el año 60 y una base de datos con nombres geográficos que también es un sistema de direccionamiento bastante útil. Tenemos otra actividad importante que es la difusión. Ya hemos visto algún pantallazo en el que se han visto pues esta herramienta que seguramente será un poco el buque insignia en cuanto a términos de usuario, que es un visor, el visor de la infraestructura aeroespacial de Canarias. Es una plataforma, por un lado, que nos ayuda a que sea útil la información que producimos, porque si no tenemos medios para facilitar el consumo de esta información, pues estaremos cumpliendo nuestros objetivos a medias. Es una plataforma que no solo publica el encargo de producción de información geográfica que recibimos del Gobierno, sino también el de multitud de áreas de la Administración en los que hay una relación con el territorio, hay generación de información geográfica y esta plataforma pues, bueno, es un exponente, es un escaparate, muchas veces complementario a otras vías de difusión. Es una plataforma que funciona bastante bien, ahora mismo estamos registrando en torno a 7.200 sesiones de usuario diarias y es una plataforma en la que, bueno, de un principio no somos fundamentalistas del software libre, pero sí nos apoyamos con cosas como OpenLayer, como Cesium, incluso en el lado del servidor también hemos utilizado soluciones, ya digo, no porque sean de software libre, sino porque van bien, ¿no? Tenemos otra actividad que es la de asistencia técnica. Hay áreas de la Administración, bueno, pues da la impresión de que no todo el mundo tiene todos los recursos o el personal capacitado en todas las áreas que uno quisiera y ahí pues llevamos tiempo trabajando estrechamente con áreas como agricultura, con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en detección de cambios, con la gente, por ejemplo, del Servicio del Litoral en delimitaciones relativas a la costa. Y quizás uno de los casos pues, más llamativos sea el de seguridad de emergencia. Hemos trabajado con ellos en elaboración de mapas de riesgo, en asistencia técnica a incidentes no rutinarios. Y después tenemos también un rol un poco menos conocido, que bueno, la información geográfica ha cogido ya tal grado de complejidad y también tiene un aparataje normativo lo suficientemente complejo para que haya foros dentro de las administraciones específicos de información geográfica. Y ahí lo que hacemos es un poco de apoyo de interlocución con el Instituto Geográfico Nacional, con el Centro de Información Geográfica, incluso con otras comunidades autónomas y con proyectos relacionados con la información geográfica a nivel de la Unión Europea como es Inspire. También hacemos nuestros pinitos un poco en la línea de lo que comentaba Gustavo antes, con procesos de investigación y desarrollo. Los vendemos mal, tengo que decirlo por delante, pero bueno, hemos hecho cosas importantes. Además, hemos visto que después han tenido calado en otras comunidades autónomas, especificaciones de productos como la OrtoExpress, ahora mismo análisis basados en inteligencia artificial, incluso proyectitos piloto como el que se ve ahí abajo de nuevas tecnologías como puede ser el mobile mapping aplicado a mantenimiento de callejeros. Y también, aunque un poco más colateralmente, operamos ciertas infraestructuras regionales como son la red de estaciones geográficas que bueno, aunque tiene un objetivo más desde el punto de vista topográfico, es verdad que tuvo cierta difusión a raíz de la crisis vulcanológica que hubo en el sur del Hierro.
A nivel de marco normativo, Canarias, bueno, pues por la vía de gente como de la Administración que ha producido información, nosotros que hemos hecho también parte de ese trabajo, hubo durante bastantes años un desarrollo tecnológico importante a nivel de datos, a nivel de servicios, cabildos, ayuntamientos, áreas de gobierno, y sin embargo carecíamos de un marco normativo. Un marco normativo que, más allá de establecer alguna figura de referencia, un poco estableciera las bases de lo que debería ser un sistema, pues un poco al uso de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas, donde se regula la actividad geográfica a nivel regional. El año pasado, a través de una disposición adicional séptima de la Ley del Suelo, ya se acuña el término SITCAN en un marco normativo. Cosas interesantes o cosas que para nosotros sí que suponen un hito es el reconocimiento de la información geográfica como de determinadas actividades, para ser exactos, relacionadas con la información geográfica como de interés público. Esto era un poco un condicionante que necesitábamos para, bueno, lo normal es que esta disposición adicional tenga un desarrollo normativo y un desarrollo reglamentario que ya entre más detalle, pero bueno, era un primer paso que había que dar, ¿no? Y un aspecto importante de esa disposición adicional, aparte de, bueno, esa se la pueden leer, los objetivos, el espíritu y demás, es que este sistema, aparte de ser el sistema de todas las administraciones públicas canarias, encomienda a las distintas administraciones el fomentar estas actividades. O sea, tiene una visión integradora y además proactiva, en el sentido de que este tipo de cosas pues implique la administración en desarrollarlas, ¿no? Nosotros como sistema, todo el mundo de los datos abiertos, realmente es una cuestión un poco sobrevenida, porque ya veníamos con obligaciones fomentadas desde la Unión Europea en cierta medida de datos abiertos. Nosotros estábamos en el paraguas, digo nosotros por ser un poco la avanzadilla en información, pero realmente es una afección a toda la Administración, ¿no? Quizás nosotros no hayamos sabido un poco transmitir la importancia de una directiva como ISPAI, que realmente es de afección a todas las administraciones, ¿no? Pero bueno, en ese marco ya había, digamos, un requisito a los Estados miembros de poner a disposición de las políticas de la Unión Europea y de la ciudadanía información generada por la Administración pública. Nosotros, pues, esa directiva se canalizó a través de lo que hemos visto, que es la infraestructura de datos espaciales de Canarias. Es una infraestructura que desde el punto de vista operacional está más orientada a los servicios que a los datos. Es decir, aquí realmente de lo que partimos es de que va a haber un proveedor, ya sea de servicio o de datos, que va a publicar sobre un catálogo. Ese catálogo va a ser un poco el punto de entrada para todos los que queramos o información o operaciones sobre esa información que acudiremos a consultar. Y ese solicitante de servicio pues lo que hace es buscar en el catálogo, identificar lo que quiere y una vez que sabe lo que hay, pues acude al proveedor. Ese catálogo, en el caso de ID Canarias, es la pantalla que tienen detrás, el catálogo de metadatos ID Canarias. Ahí hay metadatos tanto de datos, es decir, qué datos son, quién los hace, por qué los hace, cómo los hace, cuándo los hace, y metadatos de servicio. Oye, yo tengo un dato que puede ser una ortofoto, pero es que tengo un servicio de visualización, si usted es un integrador, o tengo un servicio de resolución de nombres o de búsqueda, si usted lo que quiere es desarrollar una aplicación, ¿no? Bueno, el portal de datos abiertos nace un poco como complemento. A nivel de servicio, las descargas de datos son, un poco de forma técnica, son endpoints, son URLs donde yo me puedo descargar algo. Entonces, bueno, un portal de datos abiertos nos facilitaba, primero, el dar accesibilidad a esa información, porque nos dota de una interfaz bastante sencilla. Además, como comentaba esta mañana, el proyecto SECAN está omnipresente, con lo cual, una vez te has peleado con uno, ya te manejas en todo. El buscador de Soler está bastante bien. Y bueno, y era un complemento a toda esa gente que a través del visor publica capas, pues como el mapa de cultivo, y decirle, oye, si te parece bien, aquí yo también me uno a la crítica del voluntarismo, si te parece bien tienes esta otra ventana en la que puedes poner información geográfica a disposición de todos, ¿no? El caso que quería contar es un caso que se circunscribe al Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en concreto al Banco de Datos de Biodiversidad. Este es un banco que básicamente pues, tiene información georreferenciada de todas las especies documentadas a través de artículos, libros, bueno, cualquier tipo de publicación. Y lo que se ha hecho en este banco de datos pues, bueno, es documentar esas referencias, es establecer una taxonomía y a partir de ahí unas distribuciones espaciales. En concreto había un mapa que revestía interés, que es el mapa de las especies protegidas de Canarias, que es ese que ven ahí, que básicamente obedece a la coloración, es una rejilla, una malla,
donde las celdas están coloreadas en base al número de especies protegidas que hay. Cuanto más claritas, menos hay. Cuanto más rojas, más especies protegidas hay. Y donde no hay nada, pues no hay registradas especies protegidas. Es un contenido que de por sí es de interés, ya no solo para los conservacionistas o para las políticas, incluso para quien tenga que hacer un estudio de impacto ambiental, para quien tenga que redactar planeamiento, o bueno, saber este tipo de cosas es importante. A efectos de visualización ya estaba publicado en el visor, pero los responsables del dato vieron con buenos ojos el que también se complementara la oferta a través del portal de datos abiertos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, este es un contenido que es verdad que no cambia todos los días, pero sí que a lo largo del año puede aparecer alguna publicación que complemente y demás. Entonces, rescatando un poco la idea del automatismo de Yaya, aquí en lugar de decir, oye, pues me lo mandas por correo, me lo subes a una FTP o ya me avisarás cuando cambie, lo que hicimos fue un proceso automatizado a través de una herramienta tipo ETL, que lo que hace es que accede directamente a las bases de datos del sistema que lo mantiene. En base a unos filtros que concertamos con el propietario, pues extraemos la información, la transformamos porque de cómo se registra a cómo se publica hay cambios y automáticamente alimentamos el repositorio donde se difunde. Con lo cual, al ser un proceso, tenemos la ventaja de que podemos programar su ejecución, incluso bueno, a nivel de documental pues nos queda bastante bien explicitado cómo funciona, ¿no? Y la idea es, hagámoslo una vez y que no funcione para siempre, ¿no? Incluso el hecho de que sea automático no quiere decir que cada vez que se conecte vaya a generar datos nuevos. A lo mejor el primer módulo de consulta lo que hace es decir, oye, respecto a lo que estaba publicando antes, ¿ha cambiado algo? Pues si no ha cambiado nada, no genero un nuevo dataset. Si sí ha cambiado, pues entonces lo incorporo y lo meto en el canal de difusión. Ese es un poco el resultado. Pues hay una paginita donde si entramos en el Open Data, pues veremos que hay un mapa de especies protegidas. En concreto, se decidió incorporarlo, difundirlo a través de dos formatos. Uno es el Shapefile, que está bastante omnipresente, y otro es un Spatial Lite, que es una base de usuario. Y aquí también, una de las peculiaridades de la información geográfica es la necesidad de ir acompañado siempre de una simbología que nos permita interpretar la información, ¿no? De hecho, yo, si me bajo los ficheros esos y los cargo en un software libre, como puede ser este, que es QGIS, pues básicamente verán que existe una similitud muy grande entre lo que estoy distribuyendo a través del visor de Canarias, que es de acceso gratuito, y a través de web, con lo que puedo tener en mi GIS de escritorio para analizar y para cruzar con otras capas de información. Esto no estaba preparado, pero retomo lo que comentó Rubén antes del mapa escolar, y ahí también me gustaría después le voy a hacer una serie de reflexión sobre pensar en los consumidores de datos, pero también habría que pensar muchas veces hablamos de datos abiertos y lo identificamos como algo que me voy a conectar y que me voy a bajar, y quizás las necesidades de los usuarios, más que los datos en bruto, sean servicios sobre los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mapa escolar está utilizando de fondo la ortofoto que anualmente se produce y que tiene una imagen pues, actualizada del territorio. Esta ortofoto en datos abiertos serían en torno a unos 30 gigas, ¿no? Realmente quien quiera hacer una aplicación para gestionar el mapa escolar, queremos darle 30 gigas y que todos los años esté buscando almacenamiento, pues quizás ahí tendríamos que empezar a hablar de datos y de servicios abiertos, ¿no? Que yo creo que, según las casuísticas, son enfoques complementarios. Habrá quien necesita datos RAW, pues es un negocio infomediario, pero habrá quien lo que quiere es facilidad de consumo de la información y entonces, bueno, que tengamos las dos ofertas informativas. Bueno, y yo para terminar, trasladarle, viéndolos a ustedes como potenciales proveedores de datos para, bueno, pues para otras áreas de la propia administración y también para la ciudadanía, sean ciudadanos, sean empresas, cuestiones que es importante que tengamos en consideración en origen, porque después, aunque haya gente como nosotros u otros en medio en el proceso de publicación, si no hacemos bien en origen va a ser complejo subsanar, ¿no? Una es, aunque obvia, la utilización de identificadores únicos, ¿no? Sea cual sea el dataset que vamos a utilizar, tenemos que tener identificadores únicos, pero no identificadores únicos de cada vez son únicos, no. Tienen que ser únicos durante todo el ciclo de vida de la información que tengamos. Y además tienen que ser persistentes. O sea, el día que, si yo estoy administrando, por ejemplo, un registro ganadero y tengo una localización de una granja, el día que desaparezca la granja, el identificador también tiene que desaparecer con la granja. No lo puedo reutilizar. Esos identificadores van a tener que ser únicos durante todo el ciclo de vida. Es más, el Gobierno
debería plantearse una política de identificadores únicos. Desde ISPAI, por ejemplo, nos están diciendo, oiga, no es que usted en el dataset tenga un identificador que dentro del servicio de biodiversidad no se confunda con otro. Es que lo tiene que tener único, no a nivel regional ni a nivel de su Estado miembro, lo tiene que tener único a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, sabiendo que nos la van a demandar a posteriori, es importante empezarlas a ver desde el principio, ¿no? Después también la granularidad. Oye, cuando publiquemos las cosas, todos más o menos tenemos en mente bases de datos, vamos a generar un dataset por tabla, vamos a generar un dataset con múltiples recursos. La granularidad también es un aspecto que deberían de pensar. Los ciclos de vida, sobre todo pensando, pónganse en el rol de quien va a utilizar sus datos. Si yo utilizo los datos de alguien y entendiendo que esos datos tienen un determinado dinamismo, si hoy me bajo los datos y los refresco dentro de 6 meses, voy a tener facilidad para saber qué es lo que ha cambiado. Entonces, ese tipo de cosas también deberían decir, oye, pues quizás necesitemos unas fechas de cuándo ingresan o cuándo salen de los conjuntos de datos la información que estamos poniendo. Y por último, aunque no se ve por ahí, el tema de metadatos, que tengan claro cuando difundan datos el explicar para qué sirven, y el tema de licencias, qué puedo hacer con esos datos, ¿no?